Tenemos que dar la noticia de que un opositor en huelga de hambre en Cuba corre peligro de morir. Un comunicado del Directorio Democrático Cubano y fuentes de la resistencia interna aseguran que la salud del activista en huelga de hambre, Luis Enrique Santos Caballero, se ha deteriorado en las últimas horas sin que las autoridades del régimen de La Habana hayan respondido a sus demandas. Luis Enrique Santos Caballero se declaró en huelga de hambre el 24 de mayo de este año en la ciudad de Placetas, en la sede del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Y para más información nos acompaña aquí en el estudio Berta Antúnez. Bienvenida, Berta. Gracias. Que eres además de allí mismo, de Placetas, ¿no? Sí. ¿Por qué Placetas, antes de entrar directamente en el tema de este huelguista que está en peligro de morir, si no se le atiende, por supuesto, se ha convertido en uno de los centros más importantes de la resistencia? Bueno, Placetas se ha convertido en uno de los centros más fuertes de la resistencia, como se ha convertido Santa Clara, como se ha convertido muchos lugares dentro de la isla, porque hay que tener en cuenta que Cuba en estos momentos está creciendo en oposición, está creciendo en resistencia, está creciendo en convicciones de querer libertad, en ansias de libertad y eso. Y bueno, tiene la característica, ahí está Jorge Luis García Pérez Antúnez, que es mi hermano, ahí es la sede del Frente Nacional de Resistencia Cívica, es decir, generalmente, bueno, las actividades generan las principales reuniones y las cosas por ser la sede y bueno, y porque él está ahí. ¿Qué está pasando con este Bueno, huelguista? lo que está sucediendo con Luis Enrique Santos Caballero, este muchacho está en una huelga de hambre que, como tú bien dijiste, comenzó el 24 de mayo, pero hay que ver que este muchacho hacía meses antes que estaba ya vagando en las calles, durmiendo en las terminales, porque una de las durmiendo en los técnicas parques. del gobierno es que a los opositores los tiene desahuciados, los trata de dejar sin vivienda, sin casa. Este muchacho fue desalojado. Este muchacho no está pidiendo nada del otro mundo, lo único que está pidiendo es una vivienda. Cuando tú dices desalojados que llegan a su casa... Bueno, este muchacho lo han desalojado de una vivienda donde él trató de quedarse, lo desalojaron de la iglesia, lo han desalojado de los parques, lo han desalojado de todos los lugares y no le han dejado otra alternativa que asumir esta huelga de hambre, la cual yo, sinceramente, con las huelgas no estoy de acuerdo, pero él dice, es la única alternativa que me dejaron. Antes de comenzar la huelga hablaba con él todos los días, después de la huelga hablaba con él todos los días, pero bueno, antes de comenzar la huelga tratamos mucho de que no asumiera esta posición. Estamos hablando de una persona que tiene un solo riñón, estamos hablando de una persona que tiene una condición física ya débil. De hecho débil, por el maltrato, por estar en las calles vagando, por las golpizas que le daban, por toda esta serie de situaciones, pero bueno, él me dice, es la única opción que me quedaba allá, no tengo otra. Es curioso porque tiene un trasfondo de carácter social también esta protesta. No estamos aquí de una persona que está pidiendo solamente libertad para los presos políticos, derechos civiles o libertades de carácter político. Es un reclamo social a una revolución que supuestamente había resuelto los problemas sociales. Y te acuerdas la propaganda que se hacía en torno a los desalojos, ¿no? Se hablaba de la Guardia Rural que desalojaba a los campesinos y cada vez vemos más desalojos y sobre todo con un matiz o un cariz político, ¿no? Exactamente, y el régimen en estos momentos está dejando morir a este joven. Estamos hablando también, mira acá, estamos hablando también de una sociedad donde un gobierno corrupto, donde militares dan casas lujosas, tienen cientos de casas, pero dan casas lujosas a sus amantes, a sus familiares. Hay una corrupción con las viviendas y con todo. Y entonces, ¿por qué no le dan un techo donde vivir a este muchacho que lo único que está pidiendo es un techo donde vivir? Lo está pidiendo con tanta... Y un techo donde vivir en Cuba puede ser a veces una cosa mínima, ¿no? Pero si está pidiendo hasta un albergue, o sea, el muchacho ha dicho, yo aunque sea un albergue, pero yo necesito un lugar donde yo tener un techo. No estar al aire libre, o sea, el muchacho no está pidiendo ni siquiera lo que le corresponde como ser humano, totalmente, que es un hogar donde vivir, porque además es una sociedad donde él no puede comprar una casa, donde él no puede comprar un terreno, donde él no puede fabricarla porque se la quitan. Es una sociedad, estamos hablando de una sociedad donde dice que ellos son los que dan las viviendas. Si yo no recuerdo mal, estoy pensando en tu cuñada, que tuvo una situación parecida con la vivienda. Y mi propio hermano también cuando salió de la prisión. Mi propio hermano cuando salió de la prisión habían desalojado su casa, lo habían dejado totalmente
desprovisto de nada, y entonces también le tuvieron que también le tuvieron que resolver una vivienda, también él tuvo que llegar a la huelga de hambre, se puso muy mal, recuerdo en aquellos tiempos se puso muy mal para, o sea, llegar a que le devolvieran. No es que le dieran ni siquiera, a que le devolvieran la casa que le habían quitado. 17 años estuvo tu hermano Exactamente, preso, ¿no? una casa que le habían quitado, se la habían dado a la gente de los CDR, del gobierno. Pero incluso en esas imágenes ahí en Placeta, lo que se veía una miseria terrible. Y cuando hablábamos de casa eran unos pedazos de madera con unos cines, ¿no? Sí. O sea, que no estamos hablando de una petición de algo lujoso, porque a lo mejor el que no está enterado se cree que se trata de... Porque hay que aclarar eso, exactamente, porque cuando se habla de una casa, las personas piensan que es un lugar que tenga las condiciones mínimas para que una persona pueda vivir ahí, pueda dormir, pueda comer, pueda hacer su vida, ¿no? Estamos hablando de que son cosas totalmente, casas que se están cayendo a pedazos, con pisos de tierra, sin techo, cayéndole todo el agua encima, las paredes cayéndose de lado. Eso se está viendo en las imágenes, eso no lo estoy inventando yo. No, está clarísimo. Eso lo digo yo porque vengo de dentro de Cuba y también porque se está viendo en las imágenes cómo es el sistema poblacional de Cuba. No, muchísimas gracias, un saludo grande a tu hermano. Necesitamos que nos mantengas al tanto de este huelguista, así que ojalá que se recupere por cualquier vía, y gracias a ustedes por el esfuerzo que están haciendo ahí, tu familia, la gente de Placeta, de verdad que están dando un ejemplo. Te voy a poner para refrescar un poquito, ¿no? Porque lo de Cuba a veces es agobiante por